Muy buenos días, mis amados hermanos. Qué alegría poder volvernos a encontrar continuando con esta clase. Entendiendo que estamos estudiando la doctrina de la salvación o soteriología. Hemos visto en las clases anteriores al autor de la salvación. El autor de la salvación es el eterno, trino, creador Dios. Aquel que se revela como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. También nosotros pudimos ver que su naturaleza en una segunda clase es ser Salvador. Él ha sido Salvador y siempre será Salvador. En esta segunda clase quisiera que nosotros meditáramos en una salvación prometida. Lamentablemente en este tema de la salvación, casi siempre nosotros nos enfocamos en un Dios servil. Quisiera hacerme comprender con lo de Dios servil. Cuando nosotros pensamos es en un Dios que está a servicio del hombre y no el hombre a servicio de Dios. Y yo decía en las clases anteriores que nosotros meditáramos que casi siempre nosotros pensamos Dios murió por mí. Una manera de pensar ese Dios murió por mí es ponernos en el centro de la soteriología, no en la gloria de Dios. Cuando nosotros pensamos en la gloria de Dios tenemos que pensar en una salvación prometida en la eternidad. Una salvación que responde al carácter de Dios y no a las circunstancias, sea que hayan sido previstas, planeadas, o en su defecto si quisiéramos considerar a consecuencia de ellas. La caída está dentro del plan eterno de nuestro Dios, dentro de su pacto. Cuando nosotros vemos el escenario, y para nosotros es muy importante que meditemos en el libro de Génesis, porque siempre que nosotros hablamos, ya sea de la teología del pacto, o hablamos de la fe, o hablamos de la salvación, siempre partimos de Génesis 12. Lamentablemente cuando partimos de esta fecha dentro de la escritura, pues decimos apenas tenemos unas pocas páginas en las cuales vamos a encontrar como un desfase. Son 12 capítulos solamente, posiblemente vamos a decir, pero yo quisiera que meditáramos esos 12 capítulos, ¿cuántos años son en la historia? Son 2000 años. Cuando nosotros meditamos bien, entonces, ¿qué ha sucedido? Porque la Biblia habla que durante estos 2000 años antes de Abraham, Dios salvaba. ¿Y por qué salvaba? Y ya lo hemos meditado y quiero enfatizar y que no olvidemos, Dios es el autor de la salvación y Él es Salvador. Esa es su naturaleza. Pero en esta mañana o en esta tarde, en este momento de estos minutos de clase que nosotros tenemos, yo quisiera que meditáramos en algo muy importante. ¿Por qué la salvación? ¿A qué responde? Sabemos que el autor es Dios, que está comprometido y se revela en toda la Escritura, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero ¿por qué es el Hijo y solamente el Hijo el único que puede salvar? Es algo muy importante que nosotros decimos. Vamos a hablar de la imposibilidad del hombre y eso yo creo que para muchos de nosotros va a ser claro. Pero ¿por qué tiene que ser Jesucristo? ¿Por qué tiene que ser Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios? Es la respuesta que yo quiero que nosotros tengamos. Y nosotros tenemos que salir del paréntesis del tiempo. Porque el tiempo tiene un inicio que comenzó con Dios. Cuando Él creó los cielos y la tierra, cuando Él puso las lumbreras para hablar del día y de la noche. Y va a tener un final cuando el Señor venga en gloria en su caballo blanco, dando resurrección primero a los suyos y luego resurrección a aquellos que juzgará para condenación y su ira vendrá.
Pero la razón no tiene que ver con el propósito de salvar, aunque nos va a salvar. Y perdón, todo este preámbulo es para que nosotros podamos comprender la realidad de la salvación. Para que nosotros pensemos en una salvación prometida, pero no es una salvación prometida donde el centro de la ecuación es el hombre, sino el centro es Dios. Para esto quisiera, mis amados hermanos, estudiantes, que se genere una pregunta. Nuestra escritura nos va a hablar en Génesis, cuando el Señor pone el huerto del Edén, va a hablar de dos árboles. El árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Y cuando nosotros pensamos en el árbol de la vida, mis amados hermanos, tenemos que meditar despacio, con tranquilidad. Y todos sabemos que se refiere a Jesucristo. En el monólogo que nosotros encontramos de Dios, cuando el hombre peca, para mí me es muy interesante que nosotros meditemos en lo siguiente. Ya que el Señor va a echar al hombre del huerto del Edén. Versículo 22 del capítulo 3 de Génesis. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Y por qué es interesante para mí, mis hermanos, que nosotros meditemos en estos versículos? Porque Adán y Eva no tenían una naturaleza pecaminosa. No tenían un defecto en su creación. La Biblia de hecho dice que fue hecho en gran manera. Él podía tomar del árbol de la vida mucho antes de haber tomado del conocimiento del bien y del mal. Y cuando Dios le prohibió, no lo tentó. Yo creo que nosotros tenemos que ver un binomio que a lo largo de la Escritura nosotros hemos visto permanentemente: gracia y justicia, ira y amor. Y cuando nosotros vemos el árbol de la vida, estamos hablando de Jesucristo. Pero Adán y Eva no lo pudieron ver, no lo podían tomar, no podían comer de él. No tenían necesidad. Parece ser que habla de la mortalidad de ellos con las que fue creado. Porque dice: no vaya a ser que tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre, o viva y viva eternamente. Y lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Parece ser que la tierra y la condición de tierra habla de mortalidad. Sin embargo, este no es el meollo del asunto que yo quisiera que nosotros meditáramos. Porque es una salvación prometida debido a Dios. Recordemos que en el paréntesis del tiempo entendemos al hombre, entendemos el reino de Dios, entendemos la iglesia, entendemos la fe. Pero yo quisiera que nosotros meditáramos y pensáramos en que el carácter de Dios no cambia, siendo que es una salvación prometida. ¿Cuándo se prometió esta salvación? Sea que nosotros decimos a partir de la caída o antes de la caída, y antes de la caída pensamos en un momento del tiempo, vamos a tener la dificultad, y quisiera que sigan ese pensamiento conmigo, porque no respondería al carácter eterno de nuestro Dios. Berkov habla de los atributos de Dios. Hosh habla de las perfecciones de Dios. Cuando Dios prometió al Salvador, en la eternidad, vamos a decir. Efesios capítulo 1 nos los dice claramente. Antes de la fundación del mundo. Y yo quisiera que nosotros no confundiéramos nuestras mentes.
porque Dios es el que hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Y en este momento nosotros tenemos que meditar en algo muy interesante cuando Dios creó al hombre, mis amados hermanos. Porque Dios al hombre le dio una parte tangible y una parte intangible. La parte tangible es su corporalidad, lo que nosotros podemos tocar, ver. Ese es el diseño de Dios. Un diseño que la Biblia dice que fue relacionado, según Génesis capítulo 1, versículo 27 al 30, dice: creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Esto es claro, que la corporalidad no responde a la inventiva de Dios, sino a la imagen, a la semejanza a Dios. Bueno, pero Dios Padre no es espíritu. Dios Padre no tiene cuerpo. Y el Espíritu Santo obviamente no tiene cuerpo. Es intangible. Ambos son intangibles. El Señor Jesús dice: ¿quieren que les muestre al Padre? Yo les muestro al Padre, pero me han visto a mí, y el que me ha visto a mí ya conoce al Padre. Lo que quiere decir que la imagen de Cristo comunica a Dios. En Colosenses 1:16, que leímos en las clases pasadas, también dice que en Jesucristo reposa toda la deidad. Que al único que veremos es a Jesús, y al ver a Jesús veremos a Dios. Lo que quiere decir, y no debemos confundir la encarnación con la corporalidad de Jesús. Recordemos que Jesús, hecho hombre, es muy similar al Jesús resucitado que ascendió a los cielos. Aunque los discípulos no lo pudieron reconocer plenamente, porque posiblemente estaba desdibujado su último recuerdo que ellos tenían, por la corona de espinas, por las flagelaciones, por la muerte en la cruz del Calvario. Pero luego que le reconocieron, decían: Él es Jesús. O sea, la corporalidad del hombre responde claramente a nuestro Señor Jesucristo, el cual es eterno. Es el Hijo eternamente engendrado, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el mediador entre Dios y los hombres, entre muchos atributos que nosotros podíamos encontrar. Y si vamos a Isaías capítulo 11, vamos a encontrar príncipe de paz, juez, Señor, Dios. Entonces, la corporalidad que nosotros tenemos responde no a la inventiva imaginación de Dios, sino responde a la imagen de Jesucristo, el cual tiene cuerpo. No estoy hablando de que Jesús sea asexuado tampoco, por favor, sino estoy diciendo que nosotros tenemos que entender que la salvación prometida responde a raíz de Dios y no de nosotros. Pero para esto yo tengo que hablar un poquito sobre cómo Dios creó al hombre. Por tanto, le dio una parte tangible y una intangible. Tanto así que nosotros afrontaremos el juicio final con cuerpo y con nuestro espíritu, porque eso es lo que nos hace ser personas. Y dentro de la parte intangible vamos a tener que hablar de la personalidad, la moralidad y la espiritualidad. En la personalidad, los hombres de ciencia, de medicina, los que estudian la conducta humana, han hablado que todo ser humano por lo menos tiene 3 facultades que lo identifican de cualquier otro ser vivo, y es la razón, la voluntad y la sensibilidad. Lo que quiere decir que todo ser humano tiene inteligencia, que es diferente al instinto que tienen los animales. Los animales no tienen inteligencia porque Dios no los hizo a la imagen y semejanza de Dios o de Jesús. Solo los seres humanos tenemos inteligencia. Los animales, los seres vivos, tienen instintos. Solo el hombre puede pensar, cuantificar, razonar, evaluar, meditar, memorizar, con razones.
con la inteligencia. Y la personalidad es como una mesita de tres patas, porque acá tenemos la inteligencia, la otra patica sería la voluntad o la parte de las decisiones, y ambas acciones, inteligencia con la voluntad, tienen que reposar o dan como resultado una tercera facultad, que es la sensibilidad, o son nuestras emociones, porque reímos, porque lloramos, porque todos estos elementos de la personalidad hace que nosotros seamos coherentes, que seamos sensatos. Y es la parte que nosotros tenemos que estar en el ejercicio claramente de ser personas. Dentro de la imagen y la semejanza con la que fuimos, hemos dicho corporalidad, personalidad. En un segundo punto, moralidad, lo que quiere decir que todo ser humano, no importa si es chino, si es árabe, no importa si es musulmán, no importa si es cristiano, si es Hare Krishna, si es africano, si es centroamericano, si es anglosajón, o blanco, o negro, o trigueño, todos tienen plasmados en su ser la ley de Dios. Son agentes morales, saben lo que es bueno y lo que es malo. En todas partes se sabe lo que es bueno o lo que es malo con relación a los mandamientos de nuestro Dios. No matarás. Aquí en Colombia, en Perú, en Argentina, en España, en Chile, en Asia, en África, aún en Escandinavia o los polos, es no matarás. No necesitamos ni de la Biblia ni de un código civil para saber qué es matar. Porque Dios grabó su ley en el corazón de todos los hombres y todos los hombres saben que Dios existe. De alguna manera, todos confiesan a un Dios. Y nosotros tenemos que meditar en eso. Porque Dios nos dio corporalidad, personalidad y moralidad en el corazón. Porque así ningún hombre puede excusarse delante de Dios el conocimiento de la ley. Finalmente, es la espiritualidad uno de los elementos de la imagen y semejanza de Dios, ya que todo ser humano debe confesar a un Dios. Obviamente que solo aquel que ha sido regenerado y ha sido devuelto a la fe y Dios ha obrado en el corazón, creerá en el único Dios verdadero, en el único que existe, en el único que es y siempre será. Entonces, ya tenemos dos cosas o dos ideas en la mente, mis amados hermanos. Lo primero es que nosotros vemos la manifestación de Dios permanentemente en todo su ser. Que la razón de la salvación no es tener un pueblo, aunque va a haber un pueblo, una iglesia, y revelar a Jesucristo. Pero Él se revela por una sencilla razón. Porque dentro de la manifestación del ser de Dios, Dios va a revelar la ley. La ley que está relacionada con la santidad de Dios. El único atributo o perfección, no importa cómo tú lo quieras llamar, que va a hablar de la santidad de Dios 3 veces, es para manifestar que Dios es ley. Nosotros tenemos que verificar y mirar y ver que Dios es ley. La Biblia dice que Él es la norma, que Él es santo. Entonces, mis amados hermanos, en este orden de ideas nosotros tenemos que examinar a qué se refiere cuando Dios dice, yo soy santo, santo, santo. ¿Qué significa?
porque Él es la norma para todas las cosas. Tanto así que dice que cualquiera que quebrante la ley debe de morir. La palabra muerte es una de las palabras singulares que nosotros relacionamos con la mortalidad. Sin embargo, dentro de la jurisprudencia bíblica, la palabra muerte habla de separación. Un ejemplo, cuando el Señor le dijo a Adán: si tú comes del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Y Adán y Eva tomaron el fruto y comieron. Los teólogos tienen gran dificultad porque ellos dicen: ve, ellos siguieron con vida, vivieron. Y la Biblia nos está manifestando que pasó algo que nosotros a veces no comprendemos. Porque el hombre, en cuanto comió, murió, como dijo el Señor y como Él afirmó. Porque la palabra muerte para nosotros, cuando la relacionamos con mortalidad, uno dice murió, es porque la persona exhaló su espíritu y su cuerpo y su espíritu fueron separados. Eso es la muerte referente a la mortalidad, a la parte biológica, a la parte física. Pero con relación a la realidad de la santidad de Dios, Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: la paga del pecado es muerte. ¿Sí me comprenden? Mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Y este es uno de los maravillosos versículos que vamos a encontrar, mis amados hermanos, para hablar de que la salvación prometida no tiene que ver con el hombre, no tiene que ver con el efecto de regeneración, de capacitarlo, de añadirlo, de limpiarlo. Aunque todo eso sucede, y después más adelante en las siguientes clases les voy a explicar por qué sí. Pero en este momento yo quiero que nosotros pensemos que la salvación prometida no tiene que ver con el hombre ni con la condición de él de caer. Y que la palabra muerte es clara cuando habla de separación. El hombre fue separado de la presencia de Dios en cuanto comió. En el monólogo de Dios en Génesis capítulo 3, después que el hombre peca, hay una expresión muy bonita, hermosa, maravillosa, que habla de la realidad de lo que está sucediendo y que muchos de nosotros no ponemos atención. Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová que paseaba en el huerto en el aire, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. La comunión con Dios había sido rota. El hombre entendió que la sentencia se había cumplido. Versículo 9 dice, y este es el monólogo que yo les hablaba: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Este es uno de los versículos que puede traernos mayor confusión. ¿Dios es omnipresente? Tenemos que decir que sí. ¿Dios es omnisciente? Tenemos que decir que sí. ¿Por qué entonces la pregunta? ¿No indica acaso que Dios dijo: si tú comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás? Y el hombre murió. El hombre fue separado de la presencia de Dios. Ya no estaba en comunión. Y encontramos que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado no tiene que ver con esa mortalidad frente al momento de finiquitar nuestros días biológicos, sino de la separación del hombre y de la presencia de nuestro Dios. Si ustedes y yo están siguiendo el hilo conductor de lo que yo les estoy tratando de comunicar, vemos que no hay
un margen de cuestionamiento frente a esta interpretación. Que el hombre realmente pecó y murió inmediatamente. Y que el Señor va a plantearnos una solución. La solución se encuentra frente a lo que nosotros hemos visto del pasaje bíblico de Génesis capítulo 3, cuando nosotros vamos comprendiendo, y esto es lo valioso de Génesis, porque ellos se habían vestido de hojas. Ellos habían pecado y empezaron a buscar su propia justicia. Buscaron cómo acercarse nuevamente a Dios. Buscaron cómo decir: yo no estoy muerto. Adán y Eva buscaron el camino fácil. Permítanme, voy a buscar un poco el versículo que estoy tratando de compartir con ustedes. Porque ellos taparon su desnudez con hojas. Y en el versículo 21 de Génesis 3 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y nosotros hemos entendido a lo largo de las doctrinas bíblicas que este es el evento de la justificación. El hombre pierde su justicia, el hombre es llamado al arrepentimiento, pero él, en vez de arrepentirse, él se justifica en sus propias obras, se viste de hojas. Dios le arranca las hojas y lo viste, dice, con túnicas de pieles. Y por todo el contexto del Antiguo Testamento tendríamos que decir que son las pieles de un cordero. Que el animal sacrificado es el cordero. Y es así que Dios le permite al hombre continuar con vida y en comunión con él. Dijimos en las clases pasadas hablamos de la salvación de Adán, hablamos de la salvación de Eva, y nosotros podemos entender ahora 3 eventos que van a enmarcar la revelación que Dios es ley. Pero la ley no responde a la temporalidad de la historia de la salvación, sino responde al carácter de Dios, que Dios es santo, que responde a su justicia, que responde a su gracia, a su misericordia y a su carácter de ser salvador. Me explico. ¿Por qué la salvación prometida no tiene relación con la caída? Pero sí tiene relación con el ser de Dios. Y voy a resolver ahora sí la ecuación, porque tiene que ver con el aspecto del ser de Dios, que Dios es ley. Nosotros en Génesis 3 vamos a ver el carácter de Dios, que Dios es ley, que Dios está queriendo manifestarse, revelarse en su carácter espléndido, maravilloso, glorioso, de ser justo, juez, justicia. La ley de Dios es igual que las leyes que los seres humanos hemos interpretado a lo largo de la existencia, de la historia de la humanidad. Toda ley tiene 3 aspectos por lo menos que nosotros tenemos que ver. Tiene un aspecto de la ley que es la norma o es normativa. Ella es la que dice lo que es correcto y lo que es incorrecto. Habla de una sentencia o una consecuencia frente a la transgresión de la norma. Y también habla de una satisfacción. Lo quiero dar un ejemplo para poder comprender lo que estoy diciendo. Vamos a pensar en las normas de tránsito. En Argentina, en Bolivia, en Chile, en Perú, en Colombia. De manera universal, sabemos que los semáforos, el color rojo es detente, el color verde es pase. Y el amarillo nos
habla de la transición. Si estás de rojo, es que va a pasar a verde. O sea, si estás detenido, es que tienes que alistarte para salir. Y si estás en verde y ves amarillo, no es apresúrate y corre y cruza y pasas en rosadito, no. Eso, bueno, yo sé que en todos nuestros países pasa eso. No, el amarillo es para decir, no vas a alcanzar a pasar. Tienes que frenar y parar alto. Eso es la norma. Si un policía ve que tú te pasas en amarillito o rosadito, el color rojo del semáforo, ¿qué es lo que tiene que hacer el señor policía? Bueno, muchos cristianos dirán posiblemente si el policía está lleno de gracia, pues me perdonará y me dirá que aprenda y que la próxima vez me va a sancionar. Lamentablemente yo tengo que decirle que el policía tiene una norma. Si él ve el quebrantamiento de la norma con sus ojos, él tiene que ir a lo que la ley estipula. En caso de Colombia, cuando una persona se pasa el semáforo en rojo, debe pagar 15 salarios mínimos diarios, lo que implicaría a medio salario vital mensual. La norma dice eso. La sentencia también es clara. Y cómo volvemos al orden natural de todas las cosas, cómo dejamos el expediente en blanco, nuestra vida saneada. Si tú quebrantaste al cruzarte el semáforo en rojo, el policía te va a hacer un comparendo, una nota donde te está diciendo cuánto tú tienes que pagar al Estado por haber infringido la ley, y al pagar estás satisfaciendo las demandas de la ley. Porque uno puede satisfacerla de dos maneras: cumpliéndola perfectamente sin quebrantarla, donde no hay sanción para ti, o después de haberla quebrantado, de manera pecuniaria, con dinero, estás comprando, pagando, saldando la deuda que tú generaste al transgredir la ley. Entonces, toda persona que cruzó el semáforo en rojo, viene el policía, le hace el comparendo, le hace la nota de pago, él va al banco, paga y la ley queda satisfecha. Si es así, mis hermanos, listo. Génesis 3 nos va a hablar del carácter de Dios, que Dios es ley y que la salvación estaba prometida desde la eternidad, para la eternidad y aún sin la presencia del hombre. Dios le dice a Adán y a Eva: si vosotros coméis de este árbol, ciertamente morirán. Tenemos las dos partes del carácter de Dios de la ley. La norma, el acto de quebrantar la ley era comer, que es un acto de desafío, de rebeldía, de enemistad. Y tenemos la sentencia: por cuanto desobedeciste y oíste la voz de tu mujer, estas son las consecuencias. Ya estaba separado de Dios y esas serán las consecuencias. Pero ¿por qué Adán y Eva siguen con vida? ¿Por qué Dios posiblemente no los exterminó? Cayó un rayo del fuego, la mano de Dios los aplastó y hizo nuevamente otros hombres. Porque Dios no había fracasado, mis hermanos. Porque ese evento no los estaba sorprendiendo. Porque hay una salvación prometida. Pese a las circunstancias, Dios se está revelando como un Dios justo, lleno de justicia. Porque para que ellos siguieran con vida, viene un acto que va a tipificar, que va a revelar, que va a manifestar al único y verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, o mejor, que satisface la justicia de Dios. Y ese es nuestro Señor Jesucristo.
Todo el Antiguo Testamento dice que los sacrificios son un olor fragante o satisfactorio a Dios. Sacrificios hechos por un pueblo pecador, un pueblo rebelde y contumaz, un pueblo que necesitaba estar en la presencia de nuestro Dios. Recuerden que en el huerto de Dios hay dos árboles. Está Cristo y el árbol del conocimiento de la ley, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por la ley, dice Romanos, que nosotros conocemos que somos malos, que somos pecadores. Por la ley conocemos que necesitamos de la gracia del Señor para creer, para tener fe en Jesucristo y ser salvos. Por la ley, mis amados hermanos, nosotros necesitamos entender nuestra miseria y comprender cuánta gracia, paciencia y misericordia tiene Dios. Es la manera que Génesis capítulo 3 nos revela, posiblemente no de manera manifiesta, sino latente, la presencia de la promesa de Jesucristo, el Cordero que es matado, le es arrancada las pieles y es vestido el hombre, para que esté delante de Dios en justicia. Permanentemente Adán y Eva, y ellos van a tener un hijo que se va a llamar Caín, va a tener un hijo que se llama Abel, y ya sabemos la historia. Caín mata a Abel, porque Abel presentó más excelente sacrificio, y el sacrificio que él presentó fue el de un cordero joven como olor fragante. Es sencillo, mis hermanos. Caín presenta lo mejor de sus frutas, de sus verduras, de su cosecha. Nunca la Biblia dice que fue mala. Y Abel presenta un cordero, un sacrificio. Y este sacrificio es, dice, olor fragante para Dios. Ahora yo quiero tomarlos de la mano, llevarlos hasta el Nuevo Testamento y escuchar de la voz de Dios quién es Jesús para Dios, quién es el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús desciende al Jordán. Juan el Bautista lo ve. Él no le dice, hola primo, cuate, ¿cómo estás? No. Él se sorprende y le dice a todo el mundo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús le dice, Juan, he venido para que me bautices. Juan reacciona y dice, pero yo te voy a bautizar. Me dice, yo soy el que necesita ser lavado. Y mis hermanos, miren lo interesante, porque en todo el ungimiento de nuestro Señor Jesús, porque no es un bautismo, quitemos de nuestra mente que ese evento es un bautismo, no es un bautismo, es un ungimiento para comenzar su ministerio, para ser ordenado como verdadero profeta, verdadero sacerdote, verdadero rey. Y aunque el acto simbólico lo hace Juan el Bautista, el evento divino, celestial, la autoridad de Dios es manifiesta y dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia o satisfacción. La Biblia nos va a verificar y nos va a decir muchas veces que Jesús no cometió pecado alguno, que Jesús estuvo sin pecado, nunca pecó. En todo lo que hizo no se le conoció pecado. Y si volvemos a lo que significan los vestidos de las pieles, estamos viendo la satisfacción de la ley. ¿Qué es lo que yo quiero que nosotros meditemos, mis amados hermanos? Primero, que el honor de Dios nunca va a ser violentado. Por ahí alguien dijo que nosotros entristecemos al Espíritu Santo, tomando un versículo de Efesios. Posiblemente hay una mala hermenéutica, porque Dios no necesita a ninguno de los hombres. Dios está satisfecho en todo lo que ha hecho, hace y hará nuestro Señor Jesús.
No hay un ápice de fracaso, de descontentamiento, ni nada parecido. La ley dice, el alma que pecare, esa morirá. Y no es para regir a los hombres la ley, es el carácter de Dios que Él es ley. Dios da la norma, da la sentencia, cualquiera que viole la ley de Dios debe de morir. Y cualquiera que Dios va a salvar tiene que ser por el estricto cumplimiento de la ley de Dios. Dice el Señor, yo soy santo, sed pues ustedes santos. O sea, todos los que van a estar con Él por la eternidad deben tener la característica permanente, inmutable, incambiable de ser santos. Y solo podemos ser reconocidos tú y yo como santos en la obra de Cristo Jesús, que es Dios, que es nuestro Señor y único y suficiente Salvador. Pero antes de crearse el mundo, nosotros tenemos que reconocer que el Cordero de Dios ya estaba inmolado. Aunque no había sido en el tiempo, porque Él es la satisfacción de la ley. Están las normas, o está la norma, está la sentencia, toda persona que quebrantare la ley debe de morir. Y está la satisfacción que es Cristo Jesús. Por eso nosotros tenemos que pensar en la santidad de Dios permanentemente. Que nunca ha sido transgredida, que nunca ha sido violada, que nosotros no lo podemos entristecer, que todo lo que se ejecute está bajo el dominio y el señorío de Dios y que la gloria de Dios es la que resplandece y es el honor de Dios manifiesto. Que al verse la justicia de Dios se ve toda la gracia de Dios. Que un hombre pecó y solo Jesús puede pecar por muchos hombres. Romanos dice que el pecado entró a la humanidad por causa de un solo hombre, este es Adán. Y por causa de Jesús, los muchos que pecaron serán salvos si creen en Él. Y esta es la parte interesante, mis hermanos, que nosotros tenemos que meditar de esta clase. Es una salvación prometida que se basa con relación al ser de Dios. No solamente Él es Salvador, sino que Jesucristo es el Hijo de Dios que da complacencia a nuestro Dios en todos sus actos, manteniendo su justicia a salvo, su honor a salvo, su gloria a salvo. Él no necesita que nosotros le demos gloria en ese sentido. Y cuando alguien es salvado, simplemente es añadido en el tiempo de lo que Cristo ya había hecho por la eternidad. Las Escrituras declaran enfáticamente que Dios en ningún modo justificará al malvado. Y sabemos que el juicio de Dios contra los que practican el pecado es según verdad. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que ver que la salvación prometida está basada o descansa en el carácter de Dios, en la parte esencial de que Dios es ley y Él es la sentencia, Él es la norma, Él también es la sentencia y Él es la misma satisfacción. Antes del hombre, antes de los ángeles, antes de cualquier creación, Dios es ley. En medio de la historia de la salvación del hombre, de la humanidad, Dios sigue siendo ley. Y por la eternidad, los salvos y los condenados manifestarán estas dos consecuencias de la ley, de la misericordia, de la compasión, de la gracia de nuestro Dios. Vamos comprendiendo que la salvación prometida, su base fundamental no está que es la consecuencia de que hubo una caída, sino que Jesucristo es la satisfacción de la ley en la eternidad pasada, en el presente de la historia del hombre y en el futuro que será sin el tiempo, sin la historia del tiempo. Fue una salvación realmente prometida. Cualquiera que pecare y cualquiera que Dios va a añadir a través de esa salvación, Dios la planeó, Dios la prometió. Juan 17:24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado,
porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1, 18, 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Según de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Y segunda de Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. En este orden de ideas, mis amados hermanos, la salvación prometida tiene que ver con Jesucristo, verdadero Dios y hombre, quien es prometido como satisfacción de la justicia de Dios frente al quebrantamiento de la norma de la ley a lo largo de la historia de la redención, o antes de la creación y después de la creación. Y es así, mis amados hermanos, como yo quiero terminar esta clase. La salvación prometida no fue a causa de la caída. La caída es un evento catastrófico cósmico que ocurre en medio del desarrollo de la humanidad, del plan eterno de redención. Sin embargo, Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, en el cual Dios tiene complacencia o satisfacción. Y todo lo que sucede en el marco de la temporalidad de la humanidad, de la existencia, de la historia del hombre, solo manifiesta la gloria de Dios, del cumplimiento de lo que Dios es y de su obrar. Que Dios es el autor de la salvación, Dios es salvador, y esta salvación prometida o planeada es porque Jesucristo es el único que puede satisfacer el carácter de Dios, que Él es ley. Que el Señor nos ayude para que nosotros en la próxima clase podamos meditar en una salvación cumplida. Pastor Juan José Dávila Ceballos, Iglesia Presbiteriana Betania de la Reforma. Muchas gracias.